¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre la realidad es una ilusión? ¿Qué pasaría si cada objeto que tocas, cada persona que amas, cada estrella que ves en el cielo nocturno, no existiera de la manera en que piensas? Imagina por un momento que el universo entero, con sus billones de galaxias, sus incontables estrellas, sus planetas girando en órbitas perfectas, todo eso que consideramos el cosmos infinito, pudiera estar codificado en una superficie plana, bidimensional, como una imagen proyectada en una pantalla cósmica. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Parece el argumento de una película de Hollywood diseñada para confundir nuestras mentes. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Esta no es una teoría inventada por escritores de ciencia ficción. Esta es física teórica del más alto nivel, respaldada por matemáticas rigurosas, propuesta por algunos de los científicos más brillantes que han existido, incluyendo ganadores del Premio Nobel. Bienvenido al principio holográfico, una de las ideas más revolucionarias y perturbadoras en la historia de la ciencia. Antes de sumergirnos en este viaje alucinante a través de la física más profunda, quiero que hagas algo por mí. Quiero que mires a tu alrededor, donde sea que estés en este momento. Observa las paredes, el techo, los objetos que te rodean. Siente el peso de tu cuerpo, la textura de lo que estés tocando. Todo eso parece muy real, ¿verdad? Parece sólido, tridimensional, tangible. Ahora prepárate, porque lo que vamos a explorar hoy va a desafiar esa certeza de una manera que nunca imaginaste posible. Si estás listo para este viaje, asegúrate de suscribirte a este canal, porque vamos a explorar los misterios más profundos del cosmos juntos. Dale like a este video si estás preparado para que tu mente sea completamente transformada, y déjame un comentario ahora mismo respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que es posible que estemos viviendo en un holograma? Quiero saber tu opinión antes de que comencemos. Permíteme comenzar con algunos datos que van a preparar tu mente para lo que viene. Dato número 1. Un agujero negro puede almacenar toda la información sobre cualquier cosa que caiga en él. No en su interior como podrías pensar, sino en su superficie bidimensional, en lo que llamamos el horizonte de eventos. Esto no es especulación, y me es un resultado matemático comprobado. Dato número 2. Los físicos han demostrado matemáticamente que un universo bidimensional puede contener exactamente la misma cantidad de información que uno tridimensional. No menos información, no una versión simplificada, exactamente la misma información completa. Dato número 3. Si el universo es efectivamente un holograma, la resolución de esta proyección cósmica sería increíblemente pequeña, aproximadamente 10 elevado a la menos 35 metros, lo que conocemos como la longitud de Planck, un número tan pequeño que desafía cualquier comprensión intuitiva. Dato número 4. El físico Gerard de Hooft, ganador del Premio Nobel, propuso formalmente esta idea aparentemente loca en 1993, y desde entonces ha ganado cada vez más apoyo en la comunidad científica. Y dato número 5. Quizás el más fascinante de todos, Stephen Hawking, uno de los científicos más famosos de la historia, hizo una apuesta científica relacionada con los fundamentos de esta teoría, y la perdió. El gran Hawking tuvo que admitir que estaba equivocado. ¿Cómo llegamos a una idea tan radical? ¿Qué tipo de descubrimientos científicos nos llevaron a considerar seriamente que la realidad tridimensional que experimentamos podría ser una proyección de información codificada en una superficie plana? La respuesta a estas preguntas nos lleva en un viaje fascinante a través de la física del siglo XX y XXI, un viaje que involucra agujeros negros, mecánica cuántica, termodinámica, teoría de cuerdas y algunas de las mentes más brillantes que han existido. Es un viaje que transformará completamente tu comprensión del cosmos. Para entender el principio holográfico, primero necesitamos comprender qué es realmente un holograma. Probablemente hayas visto hologramas en tu vida cotidiana sin darle mucha importancia. Esas pequeñas imágenes brillantes en las tarjetas de crédito, en los sellos de seguridad, en algunos billetes de banco. Cuando mueves una de estas imágenes, parece tener profundidad, parece tridimensional, aunque está impresa en una superficie completamente plana. Pero los hologramas que conocemos en nuestra vida diaria son versiones muy simples de un concepto mucho más profundo. Un holograma verdadero es creado mediante un proceso llamado interferencia de luz láser. Cuando iluminas un objeto con luz láser,
y capturas el patrón de interferencia que resulta cuando esa luz reflejada se combina con un haz de referencia. Sí, obtienes algo extraordinario. Una superficie bidimensional que contiene toda la información necesaria para reconstruir una imagen tridimensional completa del objeto. Aquí está la clave que hace esto relevante para nuestra discusión sobre el universo. En un holograma, la información sobre 3 dimensiones está codificada en 2 dimensiones. No se pierde nada. Toda la información está ahí. Simplemente está representada de una manera diferente. Y hay algo aún más sorprendente. Si cortas un holograma por la mitad, cada mitad todavía contiene la imagen completa del objeto, aunque con menos resolución. La información está distribuida por toda la superficie, no localizada en puntos específicos. Esta propiedad de los hologramas, la capacidad de codificar información tridimensional en una superficie bidimensional sin perder nada, entonces es exactamente lo que los físicos creen que podría estar sucediendo a escala cósmica. Pero antes de llegar a cómo esto se aplica al universo, necesitamos hablar sobre algo fundamental: la información. En física, la información no es simplemente datos o conocimiento como lo entendemos coloquialmente. La información tiene un significado mucho más profundo y matemático. La información es lo que distingue una cosa de otra. Es lo que te permite describir completamente el estado de un sistema. Cada partícula en el universo, cada configuración de energía, cada estado cuántico, representa información. Y aquí está algo crucial. Los físicos han llegado a creer que la información podría ser la sustancia más fundamental del universo, más fundamental incluso que la materia o la energía. Esta idea tiene sus raíces en el trabajo del matemático Claude Shannon, quien en 1948 fundó la teoría de la información. Shannon demostró que toda información puede ser medida en unidades llamadas bits, los famosos ceros y unos que forman la base de toda la computación moderna. Pero Shannon también conectó la información con un concepto físico fundamental, la entropía. La entropía, en termodinámica, es una medida del desorden de un sistema. Lo que Shannon mostró es que la entropía también puede entenderse como una medida de la información contenida en un sistema, o más precisamente, la información que nos falta para conocer el estado exacto del sistema. Esta conexión entre información y física resultaría ser increíblemente importante para nuestra historia. Ahora pensemos en cómo percibimos normalmente el universo. Vivimos en lo que parece ser un espacio tridimensional. Podemos movernos hacia adelante y hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. 3 direcciones independientes, 3 dimensiones del espacio, más el tiempo como una cuarta dimensión en la relatividad de Einstein. Esta percepción de 3 dimensiones espaciales ha sido asumida como una verdad fundamental por prácticamente toda la física y toda la filosofía durante miles de años. Desde los antiguos griegos hasta Newton hasta Einstein, nadie cuestionó seriamente que el espacio tiene 3 dimensiones. Es tan obvio, tan intuitivo, tan arraigado en nuestra experiencia diaria que ni siquiera pensamos en ello. Pero la física moderna nos ha enseñado una y otra vez que nuestras intuiciones sobre la realidad pueden ser profundamente engañosas. La mecánica cuántica nos mostró que las partículas pueden estar en múltiples estados simultáneamente hasta que las observamos. La relatividad nos mostró que el tiempo fluye a diferentes velocidades dependiendo de la gravedad y la velocidad. Nos mostró que el espacio mismo puede curvarse y deformarse. ¿Por qué deberíamos entonces estar seguros de que nuestra percepción de 3 dimensiones espaciales refleja la verdadera naturaleza de la realidad? La respuesta, como veremos, es que quizás no deberíamos estar tan seguros. La historia del principio holográfico comienza, como tantas revoluciones en física, con los agujeros negros. Los agujeros negros son quizás los objetos más extremos y fascinantes del universo. Son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Ellas se forman cuando estrellas masivas colapsan al final de sus vidas, comprimiendo toda su masa en un punto infinitamente pequeño llamado singularidad. Alrededor de esta singularidad existe una frontera invisible llamada horizonte de eventos, que marca el punto de no retorno. Cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos está condenada a caer hacia la singularidad sin posibilidad de escape. Durante décadas, los físicos pensaron que entendían los agujeros negros bastante bien, al menos en términos de la relatividad general de Einstein. Pero en la década de 1970, una serie de descubrimientos revolucionarios cambiaría completamente nuestra comprensión de estos objetos cósmicos,
y en el proceso plantaría las semillas del principio holográfico. Nuestra historia comienza con un joven físico llamado Jacob Bekenstein. En 1972, Bekenstein era un estudiante de doctorado en Princeton, trabajando bajo la supervisión del legendario John Wheeler, el mismo físico que acuñó el término agujero negro. Bekenstein estaba pensando en un problema aparentemente simple pero profundo. ¿Tienen los agujeros negros entropía? La entropía, recordemos, es una medida del desorden, o equivalentemente, de la información contenida en un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total del universo siempre debe aumentar o permanecer igual, nunca disminuir. Es por esto que los huevos rotos no se recomponen, el café caliente se enfría, y el tiempo parece fluir en una sola dirección. Pero aquí había un problema. Si lanzas algo a un agujero negro, ese algo desaparece del universo observable para siempre. Si ese objeto tenía entropía, ¿qué pasa con ella? ¿Simplemente desaparece? Si es así, la entropía total del universo disminuiría, violando la segunda ley de la termodinámica. Esto parecía imposible. Bekenstein propuso una solución audaz. Los agujeros negros deben tener entropía propia. Cuando lanzas algo a un agujero negro, la entropía del agujero negro aumenta para compensar la entropía del objeto perdido. La entropía total del universo se conserva. Pero aquí viene la parte verdaderamente revolucionaria de la idea de Bekenstein. Cuando calculó cómo debería relacionarse la entropía de un agujero negro con sus propiedades físicas, descubrió algo sorprendente. La entropía no era proporcional al volumen del agujero negro, como uno esperaría intuitivamente. Después de todo, si piensas en un contenedor lleno de gas, la entropía del gas es proporcional al volumen del contenedor. Más espacio significa más formas posibles de organizar las moléculas, significa más entropía. Pero los agujeros negros no funcionan así. Bekenstein descubrió que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. La información sobre todo lo que ha caído en el agujero negro está de alguna manera codificada en su superficie bidimensional, no en su interior tridimensional. Esta fue la primera pista de que algo muy extraño estaba sucediendo con la relación entre dimensiones e información. Cuando Bekenstein propuso esta idea, fue recibida con escepticismo por muchos físicos, incluyendo al más famoso de todos, Stephen Hawking. Hawking pensaba que la idea de que los agujeros negros tienen entropía y temperatura era absurda. Después de todo, si un agujero negro tiene temperatura, no debería emitir radiación como cualquier objeto caliente, pero nada puede escapar de un agujero negro, ¿verdad? Hawking se propuso demostrar que Bekenstein estaba equivocado. Lo que descubrió cambiaría la física para siempre. En 1974, Hawking aplicó la mecánica cuántica al estudio de los agujeros negros, algo que nunca se había hecho completamente antes. La mecánica cuántica nos dice que el vacío del espacio no está realmente vacío. Está lleno de pares de partículas virtuales que constantemente aparecen y desaparecen, existiendo por periodos de tiempo increíblemente cortos permitidos por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Normalmente, estas partículas virtuales se aniquilan mutuamente casi instantáneamente y no tienen efectos observables. Pero Hawking se dio cuenta de que cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, algo extraordinario puede suceder. Imagina un par de partículas virtuales que aparece justo en el borde del horizonte de eventos. Una de las partículas puede caer dentro del agujero negro, mientras la otra escapa hacia el espacio. La partícula que escapa se convierte en una partícula real, llevándose energía del agujero negro. Desde la perspectiva de un observador distante, el agujero negro parece estar emitiendo radiación. Esta radiación se conoce ahora como radiación de Hawking, y su descubrimiento fue revolucionario. La radiación de Hawking significaba que Bekenstein tenía razón. Los agujeros negros sí tienen temperatura y entropía. Hawking pudo calcular exactamente cómo estas propiedades se relacionan, y confirmó que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Sí, la fórmula que resulta, conocida como la fórmula de Bekenstein-Hawking, es una de las ecuaciones más importantes de la física teórica. Establece que la entropía S de un agujero negro es igual al área A del horizonte de eventos dividida por 4 en unidades naturales. Es elegante, precisa y profundamente misteriosa. Pero el descubrimiento de Hawking trajo consigo un problema aún más profundo, un problema que sacudiría los fundamentos de la física
y que tomaría décadas intentar resolver. Si los agujeros negros emiten radiación, entonces gradualmente pierden masa y energía. Un agujero negro que no absorbe más materia eventualmente se evaporará completamente, desapareciendo del universo. El proceso es extraordinariamente lento para agujeros negros de tamaño astronómico. Tomaría mucho más tiempo que la edad actual del universo. Pero es inevitable según la física de Hawking, y aquí está el problema. ¿Qué pasa con toda la información que cayó en el agujero negro durante su existencia? La radiación de Hawking, según los cálculos originales, es completamente aleatoria, completamente térmica. No contiene ninguna información sobre lo que cayó en el agujero negro. Si lanzas un libro a un agujero negro, toda la información en ese libro parece perderse para siempre cuando el agujero negro se evapora. Si lanzas una computadora con todos los datos del mundo, esa información simplemente desaparece. Si lanzas una persona, toda la información que constituye a esa persona se pierde irrevocablemente. Esto puede parecer filosóficamente preocupante, pero el problema es mucho más serio desde el punto de vista de la física. La mecánica cuántica tiene una propiedad fundamental llamada unitariedad, que esencialmente significa que la información nunca se destruye en el universo. Puede transformarse, puede dispersarse, puede volverse prácticamente imposible de recuperar, pero nunca desaparece completamente. La unitariedad es esencial para la consistencia matemática de la mecánica cuántica. Sin ella, las probabilidades no sumarían 1, las predicciones se volverían imposibles, y toda la estructura de la física cuántica colapsaría. Si Hawking tenía razón, y la información se destruye cuando los agujeros negros se evaporan, entonces la mecánica cuántica estaba fundamentalmente equivocada. Si la mecánica cuántica tenía razón, y la información nunca se destruye, entonces algo estaba mal con la descripción de Hawking de los agujeros negros. Este conflicto se conoce como la paradoja de la información del agujero negro, y durante décadas fue considerado uno de los problemas más profundos de la física teórica. Stephen Hawking creía firmemente que la información se destruía. Para él, los agujeros negros representaban un límite fundamental donde las leyes normales de la física dejaban de aplicarse. Incluso hizo una famosa apuesta con los físicos Kip Thorne y John Preskill. Hawking y Thorne apostaron que la información se destruía. Preskill apostó que de alguna manera se preservaba. Las apuestas científicas son una tradición antigua y honorable en física, una forma de hacer las predicciones concretas y comprometidas. Pero no todos estaban de acuerdo con Hawking. Un físico en particular se opuso vehementemente a la idea de que la información podía destruirse. Su nombre era Leonard Susskind, y su batalla intelectual con Hawking sobre este tema duraría décadas. Susskind estaba convencido de que la mecánica cuántica era sacrosanta, que la unitariedad no podía violarse bajo ninguna circunstancia. La información tenía que sobrevivir de alguna manera, incluso si no podíamos entender cómo. Esta convicción lo llevaría, junto con Gerard 't Hooft, a desarrollar el principio holográfico. Gerard 't Hooft es uno de los físicos teóricos más brillantes del siglo XX. Ganó el Premio Nobel de Física en 1999 por su trabajo en la teoría de las interacciones electrodébiles, uno de los pilares del modelo estándar de física de partículas. Pero su contribución al principio holográfico puede ser igualmente importante para la historia de la física. En 1993, T. Hooft publicó un artículo con un título aparentemente modesto: Reducción dimensional en gravedad cuántica. Pero las ideas que contenía eran cualquier cosa menos modestas. T. Hooft propuso algo radical. Quizás la razón por la que la entropía de un agujero negro es proporcional a su área en lugar de su volumen es porque la física en el interior del agujero negro puede describirse completamente por una teoría que vive en su superficie bidimensional. En otras palabras, 3 dimensiones de espacio pueden ser equivalentes, en términos de contenido de información, a 2 dimensiones. La física tridimensional no es más fundamental que una descripción bidimensional. Son 2 formas diferentes de describir la misma realidad. Esta idea era asombrosa, si era correcta, y significaba que una dimensión entera del espacio era de alguna manera redundante, ilusoria, emergente de una realidad más fundamental que tenía una dimensión menos. T. Hooft llamó a esto reducción dimensional, pero el concepto pronto adquiriría un nombre más evocador. Leonard Susskind tomó la idea de T. Hooft y la desarrolló más completamente durante 1994 y 1995.
Fue Susskind quien acuñó el término principio holográfico para describir esta relación entre dimensiones. El principio holográfico, en su formulación más general, establece que toda la información contenida en una región del espacio puede ser descrita completamente por una teoría que vive en la frontera de esa región. La información máxima en cualquier volumen no es proporcional a ese volumen, sino al área de su superficie delimitante. Para entender cuán radical es esto, piensa en una habitación. Intuitivamente pensarías que la cantidad de información que puede caber en esa habitación depende de su volumen. Una habitación más grande puede contener más libros, más computadoras, más datos. Pero el principio holográfico dice que no es así. La información máxima está limitada por el área de las paredes de la habitación, no por su volumen. Es como si toda la realidad tridimensional dentro de la habitación estuviera codificada en sus superficies bidimensionales. Y la resolución de esta codificación es increíblemente fina. La unidad fundamental de área en física es la longitud de Planck al cuadrado, aproximadamente 10 elevado a menos 70 metros cuadrados. Cada área de Planck puede contener un bit de información. Esto significa que una superficie del tamaño de un protón podría contener aproximadamente 10 elevado a 40 bits de información, y un número astronómicamente grande. Y la superficie de una esfera del tamaño de la Tierra podría contener alrededor de 10 elevado a 70 bits. Estas son cantidades de información inimaginablemente grandes, pero no son infinitas. Hay un límite fundamental a cuánta información puede existir en cualquier región del espacio. Susskind argumentó que el principio holográfico resolvía la paradoja de la información del agujero negro. Si toda la información dentro de un agujero negro está realmente codificada en su horizonte de eventos, entonces la información nunca se pierde realmente dentro del agujero. Está ahí, en la superficie, distribuida de alguna manera compleja en el horizonte de eventos. Cuando el agujero negro se evapora a través de la radiación de Hawking, la información codificada en el horizonte puede, de alguna manera, transferirse a la radiación saliente. El proceso puede parecer aleatorio desde nuestra perspectiva, pero en principio toda la información se conserva. Esta solución era elegante, pero también planteaba tantas preguntas como las que respondía. ¿Cómo exactamente está la información codificada en el horizonte? ¿Cómo se transfiere a la radiación de Hawking? Y lo más importante, si esto es verdad para los agujeros negros, ¿podría ser verdad para todo el universo? Después de todo, el universo observable tiene una frontera cósmica, el horizonte cosmológico, más allá del cual no podemos ver porque la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. ¿Podría toda la información en el universo observable estar codificada en este horizonte cósmico? ¿Podríamos estar viviendo en un holograma cósmico? Estas preguntas eran fascinantes pero especulativas. Lo que el principio holográfico realmente necesitaba era una demostración matemática concreta, un ejemplo específico donde la equivalencia entre una teoría con gravedad, en cierto número de dimensiones, y una teoría sin gravedad en una dimensión menos, pudiera ser probada rigurosamente. Ese ejemplo llegó en 1997 y vino de un joven físico argentino llamado Juan Maldacena. Juan Maldacena estaba trabajando en Harvard en problemas de teoría de cuerdas cuando hizo su descubrimiento revolucionario. La teoría de cuerdas, para aquellos que no están familiarizados, es un intento de crear una teoría del todo que unifique la mecánica cuántica con la gravedad. En la teoría de cuerdas, las partículas fundamentales no son puntos sin dimensión, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Diferentes modos de vibración corresponden a diferentes partículas. La teoría requiere dimensiones adicionales del espacio más allá de las 3 que experimentamos, típicamente 10 u 11 dimensiones en total. Maldacena estaba estudiando un tipo particular de solución en teoría de cuerdas que involucraba un espacio con geometría muy especial llamado espacio anti-de Sitter, o ADS. El espacio anti-de Sitter es un espacio con curvatura negativa constante, como una silla de montar extendida en todas las direcciones. Es diferente del espacio de nuestro universo real, que tiene curvatura positiva muy pequeña, pero tiene propiedades matemáticas que lo hacen más fácil de estudiar. Lo que Maldacena descubrió fue extraordinario. Encontró que una teoría de gravedad cuántica en un espacio anti-de Sitter de 5 dimensiones es matemáticamente equivalente a una teoría cuántica de campos sin gravedad que vive en la frontera cuatridimensional de ese espacio. Esta equivalencia se conoce como la correspondencia ADS/CFT.
donde CFT significa teoría de campos conforme. Era exactamente el tipo de relación que el principio holográfico predecía. Una teoría con gravedad en cierto número de dimensiones completamente equivalente a una teoría sin gravedad en una dimensión menos. Para apreciar cuán extraordinario es esto, necesitas entender que estas dos teorías son completamente diferentes en apariencia. Una describe un universo con gravedad, con espacio curvándose y ondulándose, con agujeros negros formándose y evaporándose. La otra describe un sistema cuántico sin gravedad en absoluto, viviendo en un espacio plano con una dimensión menos. Parecen no tener nada que ver entre sí. Pero Maldacena mostró que cada cálculo que puedes hacer en una teoría tiene una traducción exacta en la otra. Son dos lenguajes diferentes describiendo la misma física. La correspondencia ADS/CFT proporciona un diccionario que traduce entre las dos teorías. Objetos en el espacio ADS corresponden a operadores en la teoría CFT en la frontera. Agujeros negros en ADS corresponden a estados térmicos en la CFT. La geometría del espacio en el interior está determinada por la estructura de entrelazamiento cuántico en la frontera. Es una traducción completa y perfecta entre dos descripciones aparentemente incompatibles de la realidad. Ni el artículo de Maldacena se convirtió en el más citado en la historia de la física teórica. Miles de físicos comenzaron a trabajar en la correspondencia ADS/CFT, verificándola, extendiéndola y aplicándola a una variedad asombrosa de problemas. En cada caso, la correspondencia se mantuvo. Lo que comenzó como una conjetura se convirtió en una de las herramientas más poderosas y mejor verificadas de la física teórica moderna. La correspondencia ADS/CFT tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. Primero, proporciona evidencia matemática concreta de que el principio holográfico puede funcionar en la práctica, no solo en teoría. Segundo, sugiere que el espacio mismo puede ser emergente, es decir, no fundamental sino derivado de algo más básico. En la correspondencia ADS/CFT, el espacio adicional en el interior emerge de la estructura de entrelazamiento cuántico en la frontera. El espacio no es lo más fundamental, la información cuántica lo es. Tercero, y quizás más perturbador, la correspondencia sugiere que la gravedad misma puede ser emergente. En la teoría CFT en la frontera no hay gravedad en absoluto. Es una teoría cuántica de campos ordinaria, similar en estructura a las teorías que describimos las otras fuerzas de la naturaleza. Pero cuando traduces a la descripción ADS, la gravedad aparece automáticamente. La gravedad, esa fuerza que parece tan fundamental a nuestra experiencia del mundo, puede ser una ilusión que emerge de la física cuántica más básica que vive en una superficie de menor dimensión. Hay que mencionar, por supuesto, una limitación importante. El espacio anti-de Sitter no es el espacio de nuestro universo real. Nuestro universo tiene lo que llamamos una constante cosmológica positiva, lo que significa que tiene una curvatura ligeramente positiva y está expandiéndose aceleradamente. Este tipo de espacio se llama espacio de Sitter, no anti-de Sitter. Encontrar una correspondencia holográfica que funcione en espacio de Sitter ha resultado ser mucho más difícil, y es uno de los problemas abiertos más importantes en física teórica actual. Sin embargo, muchos físicos creen que si el principio holográfico funciona tan perfectamente en espacio anti-de Sitter, probablemente también sea verdad en alguna forma para nuestro universo real. El universo puede tener una descripción holográfica que aún no hemos descubierto, donde toda la física tridimensional que experimentamos emerge de información codificada en una superficie cósmica bidimensional. Esta es una especulación, pero una especulación bien motivada por la matemática rigurosa de ADS/CFT. Ahora necesitamos hablar sobre la conexión entre el principio holográfico y la teoría de cuerdas, porque están íntimamente relacionados. La correspondencia ADS/CFT fue descubierta en el contexto de la teoría de cuerdas, y muchos de los conceptos clave, como las de-branas, son construcciones de teoría de cuerdas. ¿Significa esto que creer en el principio holográfico requiere creer en la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas es quizás la propuesta más ambiciosa en la historia de la física. Un intento de describir todas las partículas y fuerzas fundamentales, incluyendo la gravedad, en un marco unificado. En lugar de partículas puntuales,
La teoría de cuerdas postula que los constituyentes fundamentales de la realidad son pequeñas cuerdas unidimensionales que vibran a diferentes frecuencias. Cada modo de vibración corresponde a una partícula diferente: electrones, quarks, fotones e incluso gravitones, las partículas hipotéticas de la gravedad. La teoría tiene propiedades matemáticas notables. Automáticamente incluye la gravedad de una manera consistente con la mecánica cuántica, algo que ninguna otra teoría ha logrado. Predice naturalmente la existencia de partículas con las propiedades correctas para describir todas las fuerzas conocidas, pero también tiene aspectos problemáticos. Requiere dimensiones adicionales del espacio, más allá de las 3 que observamos. Tiene un número astronómicamente grande de posibles soluciones. Fae lo que se conoce como el paisaje de teoría de cuerdas, y hasta ahora no ha producido ninguna predicción que pueda ser probada experimentalmente. La relación entre el principio holográfico y la teoría de cuerdas es compleja. Por un lado, la correspondencia ADS/CFT fue descubierta usando herramientas de teoría de cuerdas, y la evidencia más fuerte para el principio holográfico proviene de ese contexto. Por otro lado, el principio holográfico puede ser más general que la teoría de cuerdas. Puede ser verdad independientemente de si la teoría de cuerdas es la descripción correcta de la naturaleza. Algunos físicos han argumentado que el principio holográfico podría ayudar a guiarnos hacia la teoría correcta de la gravedad cuántica, sea o no la teoría de cuerdas como actualmente la entendemos. Una de las ideas más fascinantes que ha surgido de esta línea de investigación es que el espacio mismo puede emerger del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento es una de las características más extrañas de la mecánica cuántica. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus propiedades están correlacionadas de maneras que no pueden explicarse por ninguna teoría clásica. Medir una partícula instantáneamente afecta lo que sabemos sobre la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein llamó a esto acción fantasmagórica a distancia, y nunca estuvo cómodo con ello, pero es un hecho experimental bien establecido. Mark van Ramstonk, un físico de la Universidad de British Columbia, propuso una idea extraordinaria en 2010. Sugirió que el espacio mismo está tejido por entrelazamiento cuántico. En la correspondencia ADS/CFT, si eliminas el entrelazamiento entre diferentes regiones de la teoría frontera, el espacio en el interior literalmente se rompe en pedazos desconectados. El entrelazamiento es el pegamento que mantiene el espacio unido. Esta idea ha sido desarrollada por muchos físicos y ha llevado a una nueva comprensión de cómo la geometría del espacio-tiempo puede emerger de la información cuántica. Esta perspectiva fue capturada elegantemente en una propuesta llamada ER igual a EPR, presentada por Juan Maldacena y Leonard Susskind en 2013. ER se refiere a los puentes de Einstein-Rosen, también conocidos como agujeros de gusano, conexiones hipotéticas entre regiones distantes del espacio-tiempo. EPR se refiere al paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que describe el entrelazamiento cuántico. La propuesta ER igual a EPR sugiere que estos dos fenómenos aparentemente diferentes son en realidad lo mismo. Cada par de partículas entrelazadas está conectado por un agujero de gusano microscópico. El espacio está literalmente tejido por hilos de entrelazamiento cuántico. Si esto es correcto, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. El espacio no sería una arena fundamental donde ocurren los eventos físicos. Sería una estructura emergente, construida a partir de patrones de información cuántica y entrelazamiento. La pregunta, ¿dónde está algo?, perdería su significado fundamental. Lo fundamental serían las relaciones de información entre sistemas cuánticos, y el espacio emergerá como una forma conveniente de describir esas relaciones. Ahora, detengámonos un momento y reflexionemos sobre lo que esto significa para nuestra comprensión de la realidad si el principio holográfico es verdad. ¿Qué significaría vivir en un universo holográfico? Primero, y quizás lo más importante, no significa que no seamos reales. Esta es una confusión común. Cuando la gente escucha holograma, piensa en las proyecciones etéreas de las películas de ciencia ficción, imágenes fantasmales que puedes atravesar con la mano. Pero un universo holográfico no es así en absoluto. En un universo holográfico somos completamente reales. Nuestras experiencias son reales. Nuestros pensamientos, emociones y relaciones son reales. Lo que el principio holográfico dice es que toda esta realidad puede ser descrita de dos maneras matemáticamente equivalentes.
como un mundo tridimensional de partículas y fuerzas y espacio-tiempo curvado, o como información codificada en una superficie bidimensional. Ambas descripciones son igualmente válidas, igualmente reales. Son simplemente diferentes lenguajes para describir la misma física. Piénsalo de esta manera. Un libro puede ser descrito como un objeto físico, un bloque de papel con tinta impresa, o como información, una secuencia de letras y palabras que transmiten significado. Ninguna descripción es más real que la otra. Son diferentes niveles de descripción. De manera similar, podemos describir el universo como un espacio tridimensional con objetos y fuerzas, o como información codificada en una superficie. Ambos son descripciones válidas de la misma realidad subyacente, pero hay implicaciones más sutiles. Si la descripción holográfica es más fundamental, como muchos físicos creen, entonces el espacio que experimentamos no es lo más básico sobre la realidad. Es emergente, derivado. Lo que es fundamental es la información, los patrones de bits que de alguna manera dan origen a nuestra experiencia de un mundo tridimensional. Esta es una inversión radical de cómo normalmente pensamos sobre la realidad. ¿Cuál sería la resolución de este holograma cósmico? Aquí es donde la física se vuelve verdaderamente asombrosa. La escala fundamental en física cuántica es la longitud de Planck, aproximadamente 1,6 por 10, elevado a menos 35 metros. Esta es una longitud increíblemente pequeña, tan pequeña que desafía cualquier comparación útil. Si un átomo fuera del tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería del tamaño de un árbol. Es la escala donde esperamos que los efectos de la gravedad cuántica se vuelvan importantes, donde el espacio-tiempo mismo puede tener una estructura granular. Si el universo es un holograma, la longitud de Planck sería el tamaño del píxel fundamental, la unidad mínima de área, que puede contener un bit de información. Esto significaría que el espacio no es continuo como parece, sino discreto a escalas increíblemente pequeñas. El espacio estaría hecho de píxeles, aunque píxeles tan pequeños que ningún experimento concebible podría detectarlos directamente. Algunos físicos han intentado buscar evidencia de esta granularidad del espacio. Craig Hogan, del Fermilab, diseñó un experimento llamado el Holometer, específicamente para detectar ruido holográfico, las fluctuaciones aleatorias que podrían resultar de la naturaleza pixelada del espacio. El experimento utilizó interferómetros láser extremadamente sensibles, similares en principio a los detectores de ondas gravitacionales. Después de años de toma de datos, los resultados fueron publicados en 2015. No se detectó ningún ruido holográfico al nivel de sensibilidad del experimento. ¿Significa esto que el principio holográfico está equivocado? No necesariamente. El ruido holográfico que Hogan buscaba dependía de suposiciones específicas sobre cómo la granularidad holográfica se manifestaría, y esas suposiciones pueden estar equivocadas incluso si el principio holográfico es correcto. La ausencia de detección solo descarta ciertos modelos específicos, no el principio holográfico en general. Es como buscar un gato negro en una habitación oscura. No encontrarlo no prueba que no hay gato, especialmente si no estás seguro de cómo se ve el gato. Otros posibles lugares para buscar evidencia holográfica incluyen el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang que permea todo el universo. Esta radiación es increíblemente uniforme, con fluctuaciones de solo una parte en 100.000, pero esas pequeñas fluctuaciones contienen información sobre las condiciones del universo temprano. Algunos físicos han sugerido que ciertos patrones anómalos en el fondo cósmico de microondas podrían ser evidencia de estructura holográfica. Aunque estas afirmaciones son controvertidas y la mayoría de los cosmólogos no las encuentran convincentes. La detección directa de ondas gravitacionales, lograda por primera vez en 2015 por el detector LIGO, ha abierto otra ventana potencial a la física de la gravedad cuántica. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por Einstein y finalmente observadas un siglo después. Algunos físicos han especulado que ondas gravitacionales de alta frecuencia podrían mostrar desviaciones de las predicciones de la relatividad general, que revelarían efectos de gravedad cuántica, posiblemente incluyendo efectos holográficos. Pero estas frecuencias están muy por encima de lo que los detectores actuales pueden observar. La verdad es que probar definitivamente el principio holográfico puede estar más allá de nuestra capacidad tecnológica actual y quizás de cualquier capacidad tecnológica concebible. La escala de Planck es tan pequeña que construir un acelerador de partículas capaz de sondearla directamente
requeriría un acelerador del tamaño de la galaxia. Puede que tengamos que conformarnos con evidencia indirecta y consistencia matemática, al menos por el futuro previsible. Pero la falta de prueba directa no significa que el principio holográfico no sea científico o que sea mera especulación. Tiene predicciones concretas y matemáticamente precisas en contextos donde podemos calcularlo, como la correspondencia ADS/CFT. Proporciona un marco coherente que resuelve problemas profundos como la paradoja de la información del agujero negro, y ha sido extraordinariamente fructífero como herramienta para entender sistemas físicos complejos, desde la física de la materia condensada hasta la cromodynamics cuántica. Estas son las marcas de una buena teoría física, incluso si la prueba experimental directa es difícil. Hablemos ahora de las implicaciones filosóficas del principio holográfico, porque son profundas y perturbadoras de maneras que van más allá de la física. La idea de que la realidad es de alguna manera ilusoria, que lo que percibimos no es lo que realmente es, tiene una historia larga en la filosofía. Platón, en su famosa alegoría de la caverna, describió a personas encadenadas en una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared y tomándolas por la realidad verdadera. Si solo al liberarse y salir de la cueva podrían ver el mundo real, del que las sombras eran meros reflejos. El principio holográfico proporciona una versión científica de esta metáfora. Estamos, en cierto sentido, mirando sombras, una proyección tridimensional de una realidad bidimensional más fundamental. Pero a diferencia de los prisioneros de Platón, no hay una caverna de la que escapar. La proyección es todo lo que hay para nosotros, y es completamente real en todos los sentidos que importan. Hay paralelos fascinantes con tradiciones filosóficas orientales también. En el hinduismo, el concepto de Maya describe el mundo físico como una ilusión que oculta la realidad última, Brahman. En el budismo, el concepto de sunyata, o vacuidad, sugiere que los fenómenos no tienen existencia inherente independiente, sino que surgen de relaciones e interdependencias. Estas tradiciones, desarrolladas hace miles de años sin ningún conocimiento de física moderna, parecen resonar de maneras sorprendentes con las ideas holográficas. Por supuesto, hay que tener cuidado con estas comparaciones. La física del principio holográfico es matemáticamente precisa y hace predicciones específicas, mientras que los conceptos filosóficos y religiosos operan en un plano diferente de discurso. La similitud puede ser superficial o puede reflejar alguna intuición profunda que los pensadores antiguos tuvieron sobre la naturaleza de la realidad. Es difícil saberlo, pero es fascinante contemplarlo. Una pregunta que surge naturalmente es, ¿qué implica el principio holográfico para la conciencia y la mente? Si la realidad física es holográfica, ¿qué significa eso para nuestra experiencia subjetiva? Este es territorio especulativo, pero vale la pena explorarlo. El neurocientífico Karl Pribram propuso en la década de 1970 una teoría del cerebro basada en principios holográficos, sugiriendo que los recuerdos no están almacenados en ubicaciones específicas del cerebro, sino distribuidos holográficamente a través del tejido neural. Esta teoría, aunque influyente en su tiempo, no ha sido ampliamente aceptada por los neurocientíficos modernos, pero la pregunta subyacente sigue siendo relevante. Si el principio holográfico es verdad, entonces el cerebro, como todo lo demás en el universo, tendría una descripción holográfica. La consciencia, cualquiera que sea su naturaleza última, surgiría de información codificada de manera holográfica. ¿Pero qué significa esto exactamente? Si significa algo, sigue siendo profundamente misterioso. El problema de la conciencia, como la experiencia subjetiva surge de procesos físicos, es considerado por muchos filósofos como el problema difícil de la mente. El principio holográfico puede cambiar el contexto en el que pensamos sobre este problema, pero no lo resuelve directamente. Otra pregunta filosófica es, ¿cómo el principio holográfico afecta nuestra comprensión del libre albedrío? Si toda la información sobre el universo está codificada en una superficie bidimensional, ¿significa eso que el futuro está de alguna manera predeterminado? Esto depende de si la física subyacente es determinista o probabilística. La mecánica cuántica, en su interpretación estándar, es inherentemente probabilística. Los resultados de las mediciones no están determinados de antemano. Si el principio holográfico preserva esta característica de la mecánica cuántica, y todo indica que lo hace, entonces no implica un universo determinista.
El libre albedrío, cualquiera que sea su estatus, no está más amenazado por el principio holográfico que por la mecánica cuántica ordinaria. Hay quienes comparan el principio holográfico con la hipótesis de simulación, la idea de que podríamos estar viviendo en una simulación de computadora creada por una civilización avanzada. Esta comparación es comprensible pero engañosa. Un universo holográfico no es una simulación. No hay un programador externo ejecutando el universo como un programa de computadora. No hay un nivel más fundamental de realidad afuera del holograma donde existe el hardware que lo ejecuta. El principio holográfico es una afirmación sobre la estructura matemática de las leyes físicas, no sobre si nuestra realidad es real o simulada. Dicho esto, hay conexiones interesantes. Si la información es verdaderamente fundamental, entonces el universo puede pensarse como una especie de computación cósmica, donde las leyes físicas son algoritmos y la evolución del universo es un cálculo. Esta perspectiva, conocida como física digital o computación cósmica, ha sido explorada por físicos como John Wheeler, con su famoso eslogan It from Bit, la materia surge de la información, y más recientemente por Seth Lloyd en su libro Programando el Universo. Pero esta es una metáfora, una forma de pensar sobre la física, no una afirmación literal de que vivimos en una simulación. Permíteme compartir algunos experimentos mentales que pueden ayudar a iluminar las implicaciones del principio holográfico. Imagina que pudieras de alguna manera ver la superficie holográfica del universo, la frontera cósmica donde toda la información está codificada. ¿Qué verías? No verías una imagen reconocible del universo en 3 dimensiones, como un mapa o una fotografía. La información estaría codificada de manera altamente no local y abstracta, en un lenguaje matemático que no tiene traducción simple a nuestras percepciones visuales. Sería como tratar de ver una novela leyendo la secuencia de bits en la memoria de una computadora. La información está ahí, pero no de una forma que reconoceríamos. Otro experimento mental. Imagina que pudieras crear un universo desde cero. Según el principio holográfico, solo necesitarías especificar la información en una superficie bidimensional y todo el espacio tridimensional emergería automáticamente. ¿Pero qué información tendrías que especificar? Tendría que ser una cantidad astronómica de datos, billones y billones de bits, codificados en un lenguaje que captura perfectamente las leyes de la física cuántica. Es como decir que puedes crear un universo escribiendo un programa, pero el programa tendría que ser infinitamente más complejo que cualquier cosa que podamos imaginar. Un tercer experimento mental involucra la localidad de la información. En nuestra experiencia ordinaria, la información parece estar localizada en el espacio. Este libro está aquí, esa computadora está allá, tu cerebro contiene información en ubicaciones específicas dentro de tu cráneo, pero en una descripción holográfica. Toda la información sobre cualquier región del espacio está realmente codificada en la frontera de esa región. En cierto sentido, la información no está dentro de las cosas en absoluto, está en las superficies que las rodean. Esto es profundamente contraintuitivo, pero es exactamente lo que la matemática del principio holográfico nos dice. Ahora hablemos del estado actual de la investigación y hacia dónde se dirige el campo. El principio holográfico y la correspondencia ADS/CFT siguen siendo áreas de investigación muy activas, con cientos de artículos publicados cada año. Una dirección importante es extender las ideas holográficas más allá del espacio anti-de Sitter. Como mencioné antes, nuestro universo tiene una constante cosmológica positiva, lo que significa que su geometría es de Sitter, no anti-de Sitter. Encontrar una correspondencia holográfica que funcione en espacio de Sitter, llamada ADS/CFT, ha sido un desafío persistente. Ha habido progreso, pero no tenemos nada tan sólido y bien entendido como ADS/CFT. Otra dirección activa de investigación es usar las herramientas holográficas para entender sistemas físicos que no tienen nada que ver con gravedad cuántica. La correspondencia ADS/CFT ha resultado ser sorprendentemente útil para calcular propiedades de sistemas de materia fuertemente acoplados, como el plasma de quark-gluones, creado en colisionadores de partículas o ciertos materiales superconductores. En estos casos, los físicos no están realmente afirmando que estos sistemas vivan en un espacio anti-de Sitter. Están usando la dualidad holográfica como una herramienta de cálculo,
Y aprovechando el hecho de que problemas difíciles en un lado de la correspondencia a veces se traducen en problemas más fáciles del otro lado. Esta aplicación práctica del principio holográfico ha sido uno de los desarrollos más sorprendentes de las últimas 2 décadas. También hay trabajo en progreso sobre la relación entre entrelazamiento cuántico y geometría del espacio-tiempo. La idea de que el espacio emerge del entrelazamiento, mencionada antes, está siendo desarrollada en varias direcciones. Los investigadores están tratando de entender exactamente cómo la estructura del entrelazamiento determina la geometría del espacio y si esta relación puede derivarse de principios más fundamentales. Si tienen éxito, podríamos tener una comprensión completamente nueva de qué es el espacio y de dónde viene. La computación cuántica es otra área donde las ideas holográficas están teniendo impacto. Los códigos de corrección de errores cuánticos, que son esenciales para construir computadoras cuánticas prácticas, tienen conexiones profundas con la estructura holográfica del espacio-tiempo. Algunos físicos han argumentado que el espacio-tiempo mismo puede pensarse como un código de corrección de errores cuánticos, una idea que conecta la física más abstracta con la tecnología más práctica de maneras sorprendentes. Mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de los próximos 10 o 20 años de investigación? Primero, probablemente veremos progreso continuo en extender las ideas holográficas a espacios más realistas, posiblemente incluyendo una formulación satisfactoria de holografía en espacio de Sitter. Segundo, es probable que las aplicaciones de las técnicas holográficas a otros campos de la física continúen expandiéndose, proporcionando nuevas formas de calcular propiedades de sistemas complejos. Tercero, podemos esperar más desarrollo teórico sobre la emergencia del espacio-tiempo desde la información cuántica, posiblemente llevando a una comprensión más profunda de la gravedad cuántica. En cuanto a evidencia experimental directa del principio holográfico, soy cautelosamente pesimista en el corto plazo. Los efectos holográficos probablemente ocurren en la escala de Planck, que está muchos órdenes de magnitud más allá de lo que podemos sondear con la tecnología actual o cualquier tecnología previsible. Pero la física tiene una historia de sorpresas. Nadie predijo que podríamos detectar ondas gravitacionales cuando Einstein las propuso hace un siglo, y ahora las detectamos rutinariamente. ¿Quién sabe qué técnicas ingeniosas podrían desarrollarse que nos permitan probar aspectos del principio holográfico que actualmente parecen imposibles de verificar? Permítanme concluir este viaje épico reflexionando sobre lo que hemos aprendido y por qué importa. Comenzamos con una pregunta que parece sacada de la ciencia ficción. ¿Podríamos estar viviendo en un holograma? A lo largo de esta exploración, hemos visto que esta pregunta, lejos de ser fantasía, surge naturalmente de los intentos de los físicos por entender los fenómenos más extremos del universo, los agujeros negros. Vimos cómo Jacob Bekenstein, desafiando la sabiduría convencional, propuso que los agujeros negros tienen entropía, y cómo esta entropía está relacionada no con el volumen del agujero negro, sino con el área de su horizonte de eventos. Vimos cómo Stephen Hawking, intentando refutar a Bekenstein, descubrió en cambio que los agujeros negros emiten radiación y eventualmente se evaporan, planteando la profunda paradoja de qué sucede con la información que cae en ellos. Seguimos el hilo de esta paradoja hasta la audaz propuesta de Gerard T. Hooft y Leonard Susskind, el principio holográfico, la idea de que toda la información en cualquier región del espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional. Y vimos cómo Juan Maldacena proporcionó la primera demostración matemática concreta de este principio, con la correspondencia ADS/CFT, demostrando que una teoría de gravedad en cierto número de dimensiones es exactamente equivalente a una teoría sin gravedad en una dimensión menos. Exploramos las implicaciones de estas ideas, que el espacio mismo puede ser emergente, construido a partir de entrelazamiento cuántico, que la información puede ser más fundamental que la materia y la energía, que la realidad tridimensional que experimentamos puede ser una proyección de una realidad bidimensional más fundamental. Consideramos los intentos de encontrar evidencia experimental, los paralelos con tradiciones filosóficas antiguas y las preguntas abiertas que siguen sin respuesta. ¿Qué deberíamos concluir de todo esto? Primero, el principio holográfico es física seria, no especulación salvaje. Está respaldado por matemáticas rigurosas, resuelve problemas profundos que de otra manera no tendrían solución, y ha sido extraordinariamente fructífero como herramienta para entender sistemas físicos complejos. Segundo,
Aunque no tenemos prueba experimental directa de que nuestro universo sea holográfico, la evidencia teórica es lo suficientemente fuerte como para que muchos de los mejores físicos del mundo lo consideren probable. Tercero, incluso si vivimos en un universo holográfico, esto no hace nuestra experiencia menos real o significativa. La proyección tridimensional es tan real como cualquier cosa puede ser. Es simplemente una forma diferente de describir la misma realidad subyacente. Somos reales. Nuestras vidas son reales. Nuestro amor, nuestro sufrimiento, nuestras aspiraciones y nuestros logros son todos completamente reales, independientemente de si pueden ser descritos de manera equivalente en 2 dimensiones o 3. Cuarto, el principio holográfico nos invita a una humildad profunda sobre nuestra comprensión de la realidad. Si algo tan básico como el número de dimensiones del espacio puede ser una cuestión de perspectiva más que de hecho absoluto, ¿qué otras certezas que damos por sentadas podrían resultar ser ilusiones? La física ha demolido nuestras intuiciones repetidamente a lo largo de la historia, desde la revolución copernicana hasta la relatividad y la mecánica cuántica. El principio holográfico es simplemente el último capítulo de esta historia de humildad cósmica. Pero quizás la lección más profunda es sobre la naturaleza de la investigación científica misma. El principio holográfico surgió no de observaciones experimentales directas, sino de la búsqueda de consistencia teórica. Los físicos, tratando de reconciliar la mecánica cuántica con la gravedad, siguiendo las implicaciones lógicas de sus teorías hasta sus conclusiones más extremas, llegaron a una idea que nadie había imaginado antes. Esta es la física teórica en su máxima expresión, la capacidad de la mente humana para deducir verdades sobre la realidad a través del poder del pensamiento matemático. Vivimos en una época extraordinaria de la historia humana. Apenas unos pocos miles de años después de que nuestros antepasados comenzaran a hacer preguntas sistemáticas sobre la naturaleza de la realidad, estamos ahora en posición de contemplar respuestas que habrían sido inimaginables para cualquier generación anterior. La idea de que el universo podría ser un holograma cósmico, de que la realidad tridimensional emerge de información codificada en una superficie bidimensional, que el espacio mismo es tejido por entrelazamiento cuántico. Estas ideas representan el pináculo del ingenio humano, nuestra capacidad para trascender las limitaciones de nuestra evolución biológica y vislumbrar la estructura fundamental del cosmos. Y sin embargo, seguimos siendo humildes ante la magnitud de lo que no sabemos. El principio holográfico, por revolucionario que sea, es casi seguramente solo un paso en el largo camino hacia una comprensión completa de la realidad. Hay preguntas que no sabemos cómo formular, respuestas que no podemos imaginar. El universo guarda secretos que pueden estar para siempre más allá de nuestro alcance, o que pueden revelarse a generaciones futuras de una manera que no podemos prever. Lo que podemos hacer es seguir preguntando, seguir explorando, seguir asombrándonos ante la maravilla del cosmos. El principio holográfico nos recuerda que la realidad es más extraña, más sutil, más hermosa de lo que nuestras intuiciones cotidianas nos permiten ver. Y eso, en última instancia, es el regalo más grande que la ciencia puede ofrecernos. No solo conocimiento, sino asombro. No solo respuestas, sino mejores preguntas. No solo certeza, sino una invitación a la exploración infinita. La próxima vez que mires el cielo nocturno, o contemplas las paredes de tu habitación, o sientas el peso de tu propio cuerpo, considera la posibilidad de que todo eso, todo lo que ves y tocas y experimentas, es información. Información codificada en una superficie cósmica, proyectada en la ilusión de 3 dimensiones, o danzando en patrones de entrelazamiento cuántico que de alguna manera dan origen a todo lo que existe. Es una idea vertiginosa, perturbadora, maravillosa, y puede ser la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las ideas más profundas de la física moderna. Si este video ha expandido tu mente, por favor dale like y suscríbete para más exploraciones de los misterios del cosmos. Deja un comentario contándome qué fue lo que más te sorprendió, qué preguntas te quedan, qué temas te gustaría que exploremos juntos en el futuro. Y comparte este video con alguien que ame pensar profundamente sobre la naturaleza de la realidad. Juntos, seguiremos preguntando, seguiremos explorando, seguiremos asombrándonos ante el universo extraordinario que habitamos, sea cual sea el número de dimensiones que realmente tenga. Ahora, quiero que te detengas un momento
y pienses en algo extraordinario. En algún lugar de este vasto cosmos, en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria, en los suburbios de una galaxia bastante común, surgió una forma de vida capaz de preguntarse sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Esa forma de vida eres tú, y ahora mismo, tu mente, ese milagro de complejidad emergido de billones de años de evolución cósmica, está contemplando la posibilidad de que toda la realidad sea un holograma. Hay algo profundamente conmovedor en esto, algo que debería llenarnos de asombro y gratitud. No importa cuál sea la respuesta final sobre si vivimos en un holograma o no. Lo que importa es que somos capaces de hacer la pregunta, que podemos usar el poder de nuestra mente para trascender las limitaciones de nuestros sentidos y vislumbrar estructuras de la realidad que están completamente más allá de nuestra experiencia directa. Que la evolución, a través de un proceso ciego de selección natural, produjo seres capaces de comprender las leyes que gobiernan el universo entero. El principio holográfico es solo un capítulo en la historia interminable de la búsqueda humana de comprensión. Hubo un tiempo en que no sabíamos que la Tierra era redonda, que orbitaba el Sol, que el Sol era una entre billones de estrellas, que esas estrellas formaban galaxias, que el universo comenzó en un Big Bang hace miles de millones de años. Cada uno de estos descubrimientos amplió nuestra comprensión de la realidad de maneras que habrían sido inimaginables para generaciones anteriores. El principio holográfico es el siguiente paso en esta expansión, y quién sabe qué descubrimientos vendrán después. Lo que me fascina particularmente del principio holográfico es cómo conecta lo más grande con lo más pequeño. Los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que devoran estrellas enteras, resultan contener pistas sobre la estructura más fundamental del espacio-tiempo, a escalas increíblemente pequeñas. La gravedad, esa fuerza que gobierna el movimiento de galaxias y la caída de manzanas, resulta estar íntimamente conectada con la información cuántica a la escala de Planck. El universo, en su totalidad, puede estar codificado en una superficie bidimensional que define sus límites. Hay una unidad profunda aquí, una coherencia que sugiere que estamos en el camino correcto hacia una comprensión más profunda. También me conmueve la historia humana detrás de estas ideas. Jacob Bekenstein, el joven estudiante que se atrevió a desafiar la sabiduría convencional y propuso que los agujeros negros tienen entropía. Stephen Hawking, el genio atrapado en un cuerpo que se negaba a cooperar, que hizo algunos de los descubrimientos más profundos sobre los agujeros negros y el cosmos. Gerard de Hooft, el físico holandés, cuya intuición matemática lo llevó a proponer algo que parecía una locura, pero resultó ser profundamente verdadero. Leonard Susskind, el luchador incansable que se negó a aceptar que la información podía destruirse y dedicó décadas a encontrar una solución. Juan Maldacena, el joven argentino cuyo artículo de 1997 se convirtió en el más citado de la historia de la física teórica. Estas son historias de pasión intelectual, de dedicación a la verdad, de voluntad de seguir las ideas hasta donde lleven, sin importar cuán extrañas sean las conclusiones. Son historias que nos recuerdan que la ciencia es una empresa profundamente humana, llevada adelante por individuos con todas las cualidades y defectos de nuestra especie, pero unidos por un compromiso compartido con la comprensión del universo. Y la historia no ha terminado. En universidades y laboratorios de investigación alrededor del mundo, miles de físicos trabajan ahora mismo en problemas relacionados con el principio holográfico. Intentan extender la correspondencia ADS/CFT a espacios más realistas. Investigan la relación entre entrelazamiento y geometría. Buscan formas de probar experimentalmente aspectos del principio holográfico. Desarrollan las herramientas matemáticas necesarias para una comprensión más profunda. El progreso es lento, como siempre es en las fronteras del conocimiento. Hay callejones sin salida, teorías prometedoras que resultan no funcionar, momentos de frustración cuando los problemas parecen insolubles. Pero también hay destellos de comprensión, momentos eureka cuando todo parece encajar, la emoción de vislumbrar algo nuevo sobre la naturaleza de la realidad. Es un privilegio vivir en una época en que podemos participar, aunque sea como observadores, en esta aventura intelectual. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana? En un sentido práctico, probablemente nada. Independientemente de si el universo es holográfico o no, seguiremos levantándonos cada mañana, trabajando, amando, sufriendo, celebrando, exactamente como antes. De la estructura fundamental de la realidad, sea cual sea,
Está tan alejada de nuestra experiencia diaria que no afecta cómo vivimos nuestras vidas en ningún sentido práctico. Pero en un sentido más profundo, creo que estas ideas sí importan. Nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerdan que somos parte de un cosmos vasto y misterioso, que las preguntas más profundas sobre la realidad todavía esperan respuestas, que hay maravillas que apenas comenzamos a vislumbrar. En un mundo que a menudo puede parecer pequeño y mezquino, dominado por preocupaciones triviales y conflictos innecesarios, la contemplación del cosmos y sus misterios nos ofrece una perspectiva más amplia. También nos enseñan humildad. Si algo tan básico como el número de dimensiones del espacio puede ser una cuestión de perspectiva, y si la realidad sólida que experimentamos puede ser una proyección de información más fundamental, entonces quizás deberíamos ser más cautos sobre nuestras certezas en general. Esto no significa caer en el relativismo o dudar de todo conocimiento. El principio holográfico es, después de todo, una propuesta científica rigurosa, no una excusa para el escepticismo vacío. Pero sí nos invita a mantener nuestras mentes abiertas, a reconocer que nuestras intuiciones pueden engañarnos y a estar dispuestos a revisar nuestras creencias cuando la evidencia lo requiere. Finalmente, estas ideas nos invitan a asombrarnos. El asombro es una emoción que a menudo perdemos en la adultez, aplastada bajo las presiones de la vida cotidiana. Pero el asombro es valioso en sí mismo. Nos conecta con nuestra capacidad de maravillarnos, de ver el mundo con ojos frescos, de reconocer lo extraordinario en lo que damos por sentado. El principio holográfico, con su sugerencia de que la realidad es infinitamente más extraña de lo que parece, es una invitación a recuperar ese asombro. Así que la próxima vez que alguien te pregunte si crees que vivimos en un holograma, puedes decirles, es posible. Algunos de los mejores físicos del mundo piensan que sí. Hay matemáticas rigurosas que lo respaldan, y aunque no tenemos prueba definitiva, la idea surge naturalmente de nuestros mejores intentos de entender el universo. Pero también puedes decirles, no importa si vivimos en un holograma o no. Lo que importa es que somos parte de este cosmos extraordinario, que tenemos la capacidad de preguntarnos sobre su naturaleza, y que la búsqueda de comprensión es una de las actividades más nobles a las que puede dedicarse un ser humano. El universo, en toda su gloria holográfica o no holográfica, nos espera. Sigamos explorando. Ahora quiero llevarte más profundo aún, a las consecuencias más sutiles y menos discutidas del principio holográfico. Hemos hablado de la física, de las matemáticas, de los científicos involucrados. Pero hay aspectos de esta teoría que rara vez se mencionan, implicaciones que se extienden mucho más allá de lo que típicamente se discute en artículos científicos o incluso en libros de divulgación. Considera, por ejemplo, la cuestión de la causalidad. En nuestra experiencia ordinaria, las causas preceden a los efectos. Si empujo una taza, cae. El empujón viene primero, la caída después. Esta secuencia temporal de causa y efecto es fundamental para cómo entendemos el mundo y cómo actuamos en él. Pero en una descripción holográfica, donde la información está codificada en una superficie bidimensional, la relación entre causa y efecto se vuelve más sutil. En la correspondencia ADS/CFT, los eventos en el interior del espacio, el bulk, corresponden a operadores en la teoría frontera. Pero la frontera no tiene la misma estructura temporal que el interior. Los eventos que parecen ocurrir en secuencia temporal en el bulk pueden estar relacionados de maneras no temporales en la frontera. Esto no significa que la causalidad se viole. Las matemáticas son perfectamente consistentes, pero sí sugiere que nuestra intuición de causa y efecto puede ser otra característica emergente de la realidad, no algo fundamental. Esta idea tiene precedentes en la física. La relatividad especial ya nos enseñó que la simultaneidad es relativa. Eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro que se mueve con velocidad diferente. La mecánica cuántica nos mostró que las correlaciones entre partículas entrelazadas desafían nuestra intuición de causalidad local. El principio holográfico lleva estas lecciones un paso más allá, sugiriendo que la estructura causal del espacio-tiempo mismo puede ser una aproximación, una forma conveniente de organizar información que en su forma más fundamental no tiene esa estructura. Otra implicación fascinante tiene que ver con la localidad. En física, la localidad es la idea de que los objetos solo pueden interactuar directamente con otros objetos en su vecindad inmediata. Para que algo aquí afecte algo allá, la influencia debe viajar a través del espacio intermedio
y no puede hacerlo más rápido que la luz. Esta idea de localidad es central para la relatividad especial y para nuestra comprensión de la causalidad. Pero en una descripción holográfica, la localidad en el espacio tridimensional emerge de propiedades no locales de la información en la superficie bidimensional. La información sobre un objeto aquí y la información sobre un objeto allá están ambas codificadas en la misma superficie bidimensional, mezcladas de maneras complejas. La separación espacial entre los objetos es emergente, no fundamental. Esto sugiere que la localidad, como la causalidad, puede ser una aproximación que funciona bien en nuestra experiencia cotidiana, pero que se rompe en situaciones extremas. De hecho, ya sabemos de un fenómeno donde la localidad parece violarse, el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, una medición en una de ellas instantáneamente afecta lo que sabemos sobre la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Esto no viola la relatividad porque no se puede usar para enviar información más rápido que la luz, pero sí sugiere que hay conexiones no locales en el tejido de la realidad. El principio holográfico, con su sugerencia de que el espacio emerge del entrelazamiento, proporciona un marco para entender estas conexiones. Hay también implicaciones para nuestra comprensión del tiempo. En la relatividad general, el tiempo es parte del tejido del espacio-tiempo. Puede dilatarse con la gravedad y la velocidad, y está íntimamente conectado con el espacio. Pero si el espacio es emergente, ¿qué pasa con el tiempo? Esta es una pregunta abierta y muy difícil. Algunos enfoques de la gravedad cuántica sugieren que el tiempo también es emergente, que en la descripción más fundamental no hay tiempo en absoluto, solo relaciones entre estados. Otros enfoques mantienen el tiempo como fundamental incluso si el espacio no lo es. La cuestión del tiempo en física cuántica de la gravedad es uno de los problemas más profundos y menos resueltos. Se conoce a veces como el problema del tiempo y ha sido objeto de debate durante décadas. El principio holográfico no resuelve este problema directamente, pero proporciona un nuevo contexto para pensarlo. Si la realidad fundamental vive en una superficie bidimensional, ¿cómo emerge el tiempo que experimentamos? ¿Está el tiempo codificado en la superficie de alguna manera? ¿O surge de la proyección al bulk tridimensional? Estas son preguntas que los físicos todavía están tratando de responder. Permíteme ahora hablar sobre algo que puede parecer muy abstracto, pero que tiene profundas implicaciones: los límites de la información. El principio holográfico establece que la cantidad máxima de información en cualquier región del espacio está limitada por el área de su superficie, no por su volumen. Este es el llamado límite de Bekenstein. Implica que hay una cantidad máxima de información que puede existir en cualquier región finita del espacio. Piensa en lo que esto significa. No puedes meter una cantidad arbitrariamente grande de información en un espacio finito. Hay un límite fundamental. Si intentas comprimir demasiada información en una región muy pequeña, eventualmente formarás un agujero negro, y el horizonte del agujero negro limitará la información a exactamente el máximo permitido por el área. Es como si el universo tuviera una resolución máxima, un número máximo de píxeles que puede contener cualquier región. Este límite tiene consecuencias prácticas interesantes, aunque muy alejadas de cualquier tecnología actual. Por ejemplo, implica que hay un límite a cuán pequeña y cuán potente puede ser una computadora. La cantidad de información que puede procesar una computadora está limitada por su tamaño, y si intentas hacer una computadora más potente sin hacerla más grande, eventualmente alcanzarás el límite de Bekenstein, y tu computadora colapsará en un agujero negro. Esto está muy lejos de cualquier limitación práctica que enfrentamos hoy, pero es un límite fundamental impuesto por las leyes de la física. También tiene implicaciones para la cuestión de si podríamos simular el universo entero en una computadora. Si el universo tiene una cantidad finita de información, limitada por el área de su horizonte cosmológico, entonces en principio podría ser simulado por una computadora suficientemente grande. Pero esa computadora tendría que ser al menos tan grande como el universo mismo para contener toda la información necesaria. No puedes simular el universo en una computadora más pequeña que el universo. Ahora exploremos la conexión entre el principio holográfico y algunos de los otros grandes misterios de la física moderna. Uno de los más importantes es el problema de la constante cosmológica. Las observaciones muestran que el universo se está expandiendo aceleradamente, impulsado por lo que llamamos energía oscura. La forma más simple de describir matemáticamente la energía oscura es como una constante cosmológica.
un término en las ecuaciones de Einstein que representa una densidad de energía inherente al espacio vacío. El problema es que cuando intentamos calcular el valor de esta constante cosmológica usando la mecánica cuántica, obtenemos un número que es aproximadamente 10, elevado a 120 veces mayor que el valor observado. Esta es posiblemente la peor predicción en la historia de la física, y el desajuste se conoce como el problema de la constante cosmológica. Es uno de los mayores misterios sin resolver de la física teórica. El principio holográfico ofrece una perspectiva interesante sobre este problema, aunque no lo resuelve directamente. Si el espacio es emergente, entonces la energía del vacío que contribuye a la constante cosmológica puede no ser lo que parece. Las contribuciones cuánticas al vacío en una teoría tridimensional pueden tener una traducción diferente cuando se las ve desde la perspectiva de la superficie bidimensional holográfica. Algunos físicos han especulado que una comprensión holográfica correcta de nuestro universo podría explicar por qué la constante cosmológica tiene el valor que tiene, aunque hasta ahora no se ha encontrado una explicación satisfactoria. Otro gran misterio es la naturaleza de la materia oscura. Las observaciones astronómicas muestran que la mayor parte de la masa en el universo es invisible, no interactúa con la luz y solo se manifiesta a través de su gravedad. Esta materia oscura constituye aproximadamente el 27% del contenido energético del universo, mientras que la materia ordinaria que forma estrellas, planetas y nosotros mismos es solo alrededor del 5%. El resto es energía oscura. El principio holográfico no tiene mucho que decir directamente sobre la materia oscura, que es probablemente algún tipo de partícula aún no descubierta. Pero es un recordatorio de que nuestra comprensión del universo es todavía muy incompleta. Si no sabemos qué constituye el 95% del universo, y si la estructura fundamental del espacio puede ser radicalmente diferente de lo que parece, entonces debemos mantener la mente abierta sobre qué otras sorpresas nos esperan. También hay conexiones interesantes entre el principio holográfico y la teoría de la información cuántica. La información cuántica es un campo que estudia cómo se codifica, transmite y procesa información usando sistemas cuánticos. Tiene aplicaciones prácticas en criptografía cuántica y computación cuántica, pero también tiene profundas conexiones con la física fundamental. Una de las conexiones más intrigantes es entre los códigos de corrección de errores cuánticos y la estructura del espacio-tiempo. Los códigos de corrección de errores son técnicas para proteger información contra el ruido y los errores. Son esenciales para la computación tanto clásica como cuántica. Ahmed Al-Meiri, Shidong y Daniel Harlow mostraron en 2014 que la correspondencia ADS/CFT puede entenderse como un código de corrección de errores cuánticos. La información sobre el interior del espacio, el bulk, está codificada en la frontera de una manera que es robusta contra ciertos tipos de errores, similar a cómo funcionan los códigos de corrección de errores en computación. Esta perspectiva ha llevado a una comprensión más profunda de cómo la información está distribuida en un espacio-tiempo holográfico y cómo se puede reconstruir la información del interior a partir de la frontera. También ha inspirado nuevos enfoques para diseñar códigos de corrección de errores cuánticos, con posibles aplicaciones prácticas en la construcción de computadoras cuánticas. Regresemos ahora a la paradoja de la información del agujero negro, que fue el punto de partida de toda esta historia, y veamos cómo ha evolucionado nuestra comprensión desde los días de Hawking y Susskind. Durante décadas, el consenso general era que la información probablemente se conserva, de acuerdo con la mecánica cuántica, pero nadie podía explicar exactamente cómo. El principio holográfico proporcionaba un marco conceptual, pero faltaban los detalles. En 2019 y 2020 hubo un avance significativo. Un grupo de físicos, incluyendo a Geoffrey Pennington, Stephen Shenker, Douglas Stanford y otros, desarrollaron cálculos que parecen mostrar exactamente cómo la información escapa de un agujero negro durante su evaporación. La clave fue una técnica llamada fórmula de entropía de la isla, o regla de las islas cuánticas. Sin entrar en los detalles técnicos, que son bastante complicados, la idea básica es la siguiente. Cuando un agujero negro se evapora, hay una competición entre diferentes superficies que pueden usarse para calcular la entropía de la radiación de Hawking. Al principio de la evaporación, la superficie relevante es la que esperarías ingenuamente, y la entropía de la radiación crece, como Hawking calculó originalmente. Pero después de cierto punto, llamado el tiempo de Page,
una superficie diferente se vuelve dominante. Esta nueva superficie incluye una isla dentro del agujero negro, una región del interior que efectivamente contribuye a la entropía de la radiación exterior. Cuando incluyes esta isla, el cálculo muestra que la entropía de la radiación eventualmente disminuye y vuelve a cero cuando el agujero negro se evapora completamente. Esto es exactamente lo que esperaría si la información se conserva. La radiación comienza en un estado puro, baja entropía, pasa por un estado máximamente mezclado, alta entropía, y termina de nuevo en un estado puro que contiene toda la información del estado original. Este resultado fue celebrado como un avance importante. Por primera vez, había un cálculo concreto que mostraba cómo la información podía escapar de un agujero negro, ni resolviendo la paradoja que había atormentado a los físicos durante casi 50 años. Stephen Hawking, que murió en 2018, no vivió para ver este desarrollo, pero es probable que hubiera estado complacido. Ya había concedido su apuesta con Preskill en 2004, admitiendo que probablemente la información se conserva, aunque en ese momento no se sabía cómo. Por supuesto, este no es el final de la historia. Todavía hay muchas preguntas abiertas. El cálculo de las islas cuánticas funciona en ciertos modelos simplificados, pero no está claro si se aplica exactamente de la misma manera a agujeros negros realistas en nuestro universo. La interpretación física de las islas es todavía objeto de debate, y quedan profundas preguntas sobre qué significa todo esto para la naturaleza del espacio-tiempo en el interior de un agujero negro. Pero el progreso es real. Estamos más cerca que nunca de entender uno de los problemas más profundos de la física teórica, y el principio holográfico ha sido una guía esencial en este camino. Ahora quiero hablar sobre algo más especulativo pero fascinante: las posibles conexiones entre el principio holográfico y la consciencia. Debo enfatizar que esto es altamente especulativo y no es física establecida, pero es una dirección que algunos pensadores han explorado, y vale la pena mencionarla. La consciencia, la experiencia subjetiva de ser, es quizás el mayor misterio que existe. Sabemos que de alguna manera surge del cerebro, de los aproximadamente 86.000 millones de neuronas y sus conexiones, pero no entendemos cómo la actividad neuronal da lugar a la experiencia subjetiva. ¿Por qué hay algo que se siente como ver el color rojo, o escuchar una melodía, o estar enamorado? Esta es la pregunta difícil de la conciencia, y después de décadas de investigación en neurociencia y filosofía de la mente, seguimos sin una respuesta satisfactoria. Algunos pensadores han especulado que el principio holográfico podría ser relevante para entender la conciencia. La idea básica es que si la información es fundamental, y si la conciencia está relacionada de alguna manera con el procesamiento de información, entonces una comprensión holográfica de la información podría iluminar la naturaleza de la mente. El neurocientífico Karl Pribram, como mencioné antes, propuso que el cerebro almacena memorias de manera holográfica, distribuidas a través del tejido neural en lugar de localizadas en ubicaciones específicas. Aunque esta teoría específica no ha sido ampliamente aceptada, la idea general de que la información en el cerebro puede estar distribuida de maneras no locales sigue siendo intrigante. Otros han especulado sobre conexiones entre el entrelazamiento cuántico y la conciencia. Si el espacio emerge del entrelazamiento, y si hay efectos cuánticos relevantes en el cerebro, entonces quizás la conciencia está relacionada de alguna manera con esta estructura de entrelazamiento subyacente. Estas ideas son muy especulativas y controvertidas, y la mayoría de los neurocientíficos son escépticos de que los efectos cuánticos jueguen un papel significativo en la función cerebral. Pero es un área donde algunos investigadores continúan trabajando. Lo que puedo decir con más confianza es que el principio holográfico cambia el contexto en el que pensamos sobre estas preguntas. Si la realidad física es fundamentalmente informacional, entonces la relación entre mente y materia puede no ser lo que parece. Quizás la división entre lo mental y lo físico es menos clara de lo que intuimos. Quizás la información, en algún sentido profundo, es lo único que realmente existe, y tanto la mente como la materia son manifestaciones diferentes de patrones de información subyacentes. Pero debo ser claro, estas son especulaciones filosóficas, no conclusiones científicas. El principio holográfico es física seria. Las aplicaciones a la consciencia son por el momento conjeturas. Es importante mantener esta distinción clara. Volvamos a terreno más firme y hablemos de cómo el principio holográfico se relaciona con la búsqueda de una teoría del todo.
Una teoría del todo sería una teoría que unifica todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad, en un solo marco coherente. La teoría de cuerdas es el candidato más desarrollado para tal teoría, pero hasta ahora no ha producido predicciones experimentalmente verificables. El principio holográfico, aunque no es en sí mismo una teoría del todo, proporciona restricciones poderosas que cualquier teoría del todo debe satisfacer. Cualquier teoría que describa correctamente la gravedad cuántica debe ser consistente con el principio holográfico. Debe explicar cómo la información tridimensional puede ser equivalente a información bidimensional. Debe dar cuenta de la fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de los agujeros negros. La correspondencia ADS/CFT muestra que al menos en ciertos contextos, estas restricciones pueden satisfacerse de manera precisa y verificable. Esto da esperanza de que una teoría del todo es posible, aunque puede ser muy diferente de lo que actualmente imaginamos. El espacio y el tiempo pueden no ser fundamentales. La gravedad puede ser emergente. La realidad en su nivel más básico puede ser una red de información cuántica entrelazada, de la cual todo lo demás surge. Quiero cerrar esta exploración con algunas reflexiones personales sobre lo que significa contemplar estas ideas. Cuando pienso en el principio holográfico, siento una mezcla de asombro, humildad y gratitud. Asombro ante la profundidad y la belleza del universo. El hecho de que preguntas que comenzaron con los misterios de los agujeros negros nos hayan llevado a cuestionar la naturaleza misma del espacio y el tiempo, y de la información y la realidad, es extraordinario. El universo es más extraño y más maravilloso de lo que cualquier generación anterior podría haber imaginado. Humildad ante la vastedad de lo que no sabemos. A pesar de todo nuestro progreso, seguimos sin una teoría completa de la gravedad cuántica. No sabemos con certeza si vivimos en un holograma. No entendemos la conciencia. No sabemos qué es la materia oscura o la energía oscura. Cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas. La frontera del conocimiento retrocede constantemente, revelando territorios inexplorados que ni siquiera sabíamos que existían, y gratitud por vivir en una época en que podemos hacer estas preguntas. Durante la mayor parte de la historia humana, los misterios del cosmos eran completamente inaccesibles. Nuestros antepasados miraban las estrellas y se preguntaban qué eran, pero no tenían forma de averiguarlo. Hoy, tenemos telescopios que pueden ver hasta los confines del universo observable, aceleradores de partículas que pueden recrear las condiciones instantes después del Big Bang, y teorías matemáticas que nos permiten vislumbrar la estructura fundamental de la realidad. Es un privilegio extraordinario. El principio holográfico nos recuerda que la realidad es más profunda, más sutil y más bella de lo que nuestros sentidos pueden revelar. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestras suposiciones más básicas, a atrevernos a imaginar lo inimaginable. Es un testimonio del poder del pensamiento humano, nuestra capacidad para trascender las limitaciones de nuestra biología y tocar, aunque sea brevemente, ver los misterios más profundos del cosmos. Y la historia no ha terminado. En laboratorios y universidades alrededor del mundo, físicos continúan trabajando en estas preguntas. Quizás mañana, o el próximo año, o en la próxima generación, alguien tendrá la idea clave que nos permitirá ver más claramente. Quizás descubriremos pruebas experimentales del principio holográfico, o quizás descubriremos que la realidad es aún más extraña de lo que imaginamos. Sea cual sea el resultado, la búsqueda misma vale la pena. Así que te invito a unirte a esta aventura. No necesitas ser físico o matemático para apreciar la belleza de estas ideas. Solo necesitas curiosidad, apertura mental y voluntad de asombrarte. El universo está ahí afuera, esperando ser explorado, y dentro de ti, en los patrones de información que de alguna manera dan lugar a tu conciencia, puede estar codificado un fragmento de ese mismo universo holográfico, reflexionando sobre sí mismo, tratando de entender su propia naturaleza. Es un viaje sin fin, pero cada paso en el camino trae sus propias recompensas. Más conocimiento, más asombro, más conexión con el cosmos del que somos parte. No sé si vivimos en un holograma, pero sé que la pregunta vale la pena hacerla. Y sé que cualquiera que sea la respuesta, será más maravillosa de lo que podemos imaginar. Gracias por acompañarme en esta exploración del principio holográfico, una de las ideas más profundas y hermosas de la física moderna. Si has llegado hasta aquí, eres parte de una comunidad pequeña pero especial de personas que se atreven a pensar sobre las preguntas más grandes. Suscríbete, dale a like,
Comparte con otros exploradores del cosmos y déjame saber en los comentarios qué piensas, qué preguntas tienes, qué te gustaría explorar a continuación. El universo es un misterio, pero es un misterio hermoso y tenemos el privilegio de intentar descifrarlo juntos. En algún lugar de este vasto cosmos holográfico, en una pequeña burbuja de información codificada en una superficie cósmica bidimensional, proyectada en la ilusión de 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, existe un ser consciente. Ese ser eres tú. Y ahora mismo, en este preciso instante, ese ser está contemplando la posibilidad de que toda la realidad sea una proyección, un holograma, una danza de información pura. Es un pensamiento vertiginoso, pero también es un pensamiento hermoso, porque significa que somos parte de algo mucho más grande y más misterioso de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Significa que la búsqueda de comprensión puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Significa que el universo, en toda su extrañeza, tiene una coherencia y una belleza que recompensa a quienes se atreven a mirar más profundamente. El principio holográfico es un testimonio del ingenio humano, de nuestra capacidad para trascender las limitaciones de nuestra perspectiva biológica y vislumbrar verdades sobre la realidad que están completamente más allá de nuestra experiencia directa. Es también un recordatorio de la humildad que debemos mantener. Hay tanto que no sabemos, tanto que queda por descubrir, tanto que quizás nunca comprenderemos completamente, pero eso está bien. La belleza de la ciencia no está solo en las respuestas que encuentra, sino en las preguntas que hace, y el principio holográfico nos ofrece algunas de las preguntas más hermosas jamás planteadas. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la información? ¿Qué es la realidad misma? Estas son las preguntas que nos definen como buscadores de verdad, como exploradores del cosmos, como seres capaces de preguntarnos sobre nuestra propia existencia. Y aunque quizás nunca encontremos respuestas definitivas, el viaje mismo es la recompensa. Sigue preguntando, sigue explorando, sigue asombrándote. El universo, sea holográfico o no, merece nuestra atención, nuestra curiosidad y nuestro asombro. Hasta la próxima, exploradores del cosmos. Se recuerda que cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de estrellas muertas hace miles de millones de años. Esos átomos ahora forman patrones de información que de alguna manera dan lugar a tu conciencia, tu capacidad de preguntarte sobre la naturaleza de la realidad. Eres el universo contemplándose a sí mismo, y eso, sin importar cuántas dimensiones resulte tener realmente el cosmos, es verdaderamente extraordinario. El viaje continúa, la aventura apenas comienza, y la pregunta que iniciamos permanece, resonando en las profundidades del espacio-tiempo holográfico. ¿Estamos viviendo en una proyección bidimensional? Quizás la respuesta sea sí, quizás sea no, quizás sea algo completamente diferente que aún no podemos imaginar. Pero una cosa es segura, la pregunta misma nos ha llevado a descubrimientos extraordinarios sobre la naturaleza de los agujeros negros, la información, el espacio, el tiempo y la realidad. Y seguirá llevándonos hacia nuevos horizontes de comprensión, hacia nuevos misterios que explorar, hacia una comprensión cada vez más profunda del cosmos extraordinario del que somos parte. El universo holográfico, si existe, no es una prisión de ilusión. Es una invitación a ver más claramente, a pensar más profundamente, a maravillarse más completamente. Es un recordatorio de que la realidad es infinitamente más rica de lo que parece, y de que nuestra capacidad de comprenderla es uno de los mayores milagros que existen. Gracias por hacer este viaje conmigo. Suscríbete para más exploraciones de los misterios del cosmos. Dale like si este video expandió tu mente. Comparte con alguien que ama pensar sobre las grandes preguntas. Y déjame un comentario con tus pensamientos, tus preguntas, tus reflexiones. Juntos seguiremos explorando. Juntos seguiremos asombrándonos. Juntos seguiremos buscando la verdad sobre la naturaleza de la realidad. El cosmos nos espera, y es más maravilloso de lo que jamás imaginamos. End.